Recordando algo de lo que es la fisiología de la producción de hormonas tiroideas, toda esa regulación del eje tiroideo se va a producir en 3 niveles. El primer nivel, que se va a encontrar a nivel hipotalámico. A nivel hipotalámico, recordemos de que se va a producir la TRH. La TRH, que es la que va a viajar a través de lo que es el tallo hipofisario, hipotálamo hipofisario, y este es el que va a actuar a nivel de la adenohipófisis para que se libere la TSH, que es la hormona tiroestimulante. Y finalmente la hormona tiroestimulante es la que va a viajar vía sanguínea y va a llegar hacia la hipófisis como tal y va a hacer de que se secreten las dos hormonas, la T3 y la T4. Esas hormonas que van a estar en vía sanguínea también pueden actuar a nivel ya sea del hipotálamo o de la misma adenohipófisis para producir un feedback negativo o retroalimentación negativa. Es decir, cuando ya tenemos suficiente cantidad de hormona, pues van a ir al torrente sanguíneo, van a actuar a ambos niveles y van a decir ya paren porque ya tenemos suficiente cantidad de hormona para que se deje producir. En lo que es la microestructura de la glándula tiroides, tenemos acá tenemos la unidad funcional que viene a ser el folículo, ¿ya? En donde van a estar las células foliculares que van a rodear a un coloide, que es prácticamente una sustancia rica en proteínas, ¿ya? Y que va a tener algunos elementos como el yodo que nos van a ayudar en la síntesis de las hormonas tiroideas. Y vamos a tener las otras células que son las parafoliculares, las células C, que se van a encargar de la producción de calcitonina. Principalmente ahora nos vamos a abocar a lo que son las hormonas tiroideas. En lo que es la producción de hormonas tiroideas, habíamos dicho que el yodo juega un papel muy importante. Todo vamos a iniciarlo con la captura del yodo plasmático, el yodo que va a ser introducida al interior de lo que es la célula folicular. Al interior de la célula folicular, el yodo tiene que sufrir un proceso de oxidación. Se produce esto a través de una enzima que es la peroxidasa tiroidea. Posteriormente, con la acción de aminoácidos como la tirosina, este yodo que va a estar introducido dentro de lo que es la célula folicular, se va a yodar, como se dice, con los aminoácidos y con la tirosina. Entonces se van a producir lo que son las diyodotidoninas y las monoyodotidoninas. Estas se tienen que ir a acoplar, ya sean, se juntan o dos diyodotidoninas o una diyodotidonina con una monoyodotidonina para formar ya sea T3 o ya sea T4. Estas se van a unir a lo que es una tiroglobulina, que es en realidad la que las va a transportar ya por un proceso de endocitosis. Entonces se forma una vesícula donde va a transportar la tiroglobulina, tanto la T3 como la T4 que ya están formadas. Y finalmente las va a liberar para que se nos vayan al torrente sanguíneo. No olvidemos de que la T4 es la que se va a transformar en T3, que va a ser principalmente la forma más activa de lo que son las hormonas tiroideas. Los efectos que tienen las hormonas tiroideas van a estar dadas en varios órganos, casi actúan a nivel de varios procesos metabólicos, en la gran mayoría de procesos metabólicos a nivel del organismo. Entonces tenemos desde unos efectos que son los más generales, donde van a estar la producción de energía, aumentar el consumo de oxígeno, una acción termorreguladora termogénica, en realidad intervención sobre el transporte de iones a través de la membrana, aumentan el metabolismo, intervienen en la movilización de lípidos y la lipólisis, favorecen la síntesis de varias proteínas, intervienen también en lo que es la gluconeogénesis, la glucólisis y la glucogenólisis. A nivel del sistema nervioso central son fundamentales para el desarrollo del sistema nervioso fetal, potencian la capacidad de la respuesta a estímulos y velocidad de los reflejos. A nivel respiratorio aumentan la ventilación pulmonar y hacen de que las respiraciones sean con mayor intensidad y profundidad. A nivel cardiovascular van a incrementar la capacidad de transporte de oxígeno a la sangre, aumentan el gasto cardíaco y aumentan también la frecuencia cardíaca.
incrementan la fuerza y la velocidad de contracción cardíaca y la dilatación de los vasos sanguíneos. ¿Ya? A nivel reproductor van a intervenir en el desarrollo normal y en el funcionamiento normal de ambos aparatos, ¿ya? Y favorecen la conversión de colesterol a ácidos biliares a nivel intestinal. Ahora, cuando hablamos de lo que es el hipertiroidismo está dada por un incremento en la producción de hormonas tiroideas, y ahí se va a caracterizar por un estado hipermetabólico. Entre las causas de hipertiroidismo, una de las principales va a ser la enfermedad de Graves-Basedow, que si bien esta enfermedad es la causa más frecuente de hipertiroidismo, no es que sean sinónimos de hipertiroidismo de Graves-Basedow. Pero así como lo habíamos hecho en una anterior presentación, vamos a tomar como principal ejemplo la enfermedad de Graves-Basedow para hablar de lo que es el hipertiroidismo. Entre otras causas está la enfermedad de Plummer, el ovocio multinodular tóxico, el adenoma tóxico, las tiroiditis, principalmente la tiroiditis subaguda de Kervine, que también se llama indolora, el hipertiroidismo inducido por yodo, hipertiroidismos secundarios y terciarios. No olvidemos que cuando hablamos de un hipertiroidismo primario, la alteración va a estar específicamente en la glándula. Cuando hablamos de un hipertiroidismo secundario y terciario, la afectación se va a encontrar a nivel hipotálamo hipofisario. Podemos tener tejido tiroideo ectópico o los tumores trofoblásticos, porque la estructura de las hormonas tiroideas va a ser muy similar al de la gonadotropina coriónica humana. Entonces el tumor trofoblástico puede simular también datos de hipertiroidismo. Y la resistencia hipofisaria a hormonas tiroideas para que se produzca el feedback negativo. En el hipertiroidismo, como les había dicho, las hormonas tiroideas en realidad actúan en varios niveles, en varios procesos metabólicos. Entonces, en el hipertiroidismo nos vamos a encontrar también con afectación en diferentes órganos. Por una parte tenemos afectaciones a nivel del sistema nervioso, entonces tenemos cuadros psicológicos caracterizados por nerviosismo, irritabilidad, agitación, estados de insomnio. Tenemos a las personas que van a estar así con mucho nerviosismo, ansiedad. A nivel ocular, la clásica, la enfermedad de Graves-Basedow, que se caracteriza por exoftalmos, principalmente lagrimeo, visión doble. Los síntomas generales van a estar ocasionados o van a estar presentes como cansancio, pérdida de peso, sensación de calor. Ya a nivel tiroideo podemos encontrar ya sea un crecimiento leve de la glándula o nos podemos encontrar hasta un bocio muy evidente. Nos encontramos con un paciente con alopecia. A nivel pulmonar aumenta la frecuencia respiratoria, a nivel cardíaco también aumenta la frecuencia cardíaca, los pacientes están taquicárdicos, el pulso muy identificable. Podemos encontrarnos casos de arritmia, aunque no es tan frecuente. Lo más frecuente es que produzca una taquicardia sinusal, pero podemos encontrarnos con arritmia, datos de hipertensión arterial. La piel se encuentra caliente, siempre sudorosa, y encontramos en algunos casos el clásico edema, ¿no? El edema pretibial, característico del Graves-Basedow también. A nivel digestivo, pacientes que van a cursar con episodios muy repetidos de diarrea, aumento también en la frecuencia de las deposiciones. A nivel muscular hay estados de hiperreflexia, además debilidad, y hay el clásico temblor fino que se produce en las extremidades cuando es una prueba con la cual podemos también clínicamente sospechar de un hipertiroidismo. Y alteraciones a nivel del aparato reproductivo como infertilidad, impotencia o sangrado. Entonces, como podemos ver, son amplias las afectaciones que se van a producir por el hipertiroidismo. El diagnóstico se lo va a realizar con la dosificación de TSH, ¿ya? Y de las hormonas tiroideas, evidentemente. No solamente vamos a hacer el diagnóstico con medición de hormonas tiroideas, siempre nos va a ser útil e indispensable medir la TSH. Por otra parte, tenemos la ecografía tiroidea, que podría detectarnos o reportarnos un bocio difuso.
la gammagrafía tiroidea con tecnesio 99 con hipercaptación homogénea, y entre otros hallazgos que podemos encontrar a nivel analítico se encuentra la anemia normocítica o macrocítica, hipertransaminasemia con fosfatasa elevada y neutropenia con linfocitosis. Ahora, como les decía, la TSH clásicamente se encuentra muy baja o casi indetectable en casos de hipertiroidismo con elevación de hormonas de la T3 y la T4 libre. El tratamiento en estos casos se lo va a realizar tenemos tres niveles de tratamiento. Por una parte tenemos el tratamiento médico, el tratamiento médico que lo vamos a realizar con tionamidas. Tenemos acá tres medicamentos principalmente, que son el propiltiuracilo, el metimazol y el carbimazol, que van a actuar bloqueando la síntesis de hormonas tiroideas. Uno de los más utilizados precisamente es el propiltiuracilo. Ya el yodo radioactivo nos ayuda acá, después de haber hecho un curso fallido con las tionamidas, no haya funcionado, el paciente siga con datos de hipertiroidismo y en la analítica encontramos lo mismo, entonces podemos realizar tratamiento con yodo radioactivo. O finalmente, en algunos casos se lo utiliza como terapia inicial. Y finalmente el tratamiento quirúrgico, donde podemos realizar una tiroidectomía total. En realidad esa es la tercera línea de tratamiento. Lo ideal siempre es comenzar, dependiendo del caso, ya sea con fármacos, ya que van a inhibir la síntesis de hormonas tiroideas, o asociar eso con yodo radioactivo, o solamente utilizar yodo radioactivo. Pero se tiene que, si se va a utilizar el yodo radioactivo asociado a fármacos, pues entre 3 a 4 semanas antes se tiene que retirar los fármacos y luego recién aplicar lo que es el yodo radioactivo. Lo que es el hipotiroidismo se caracteriza en realidad por un déficit en lo que son las hormonas tiroideas. Este déficit de lo que son las hormonas tiroideas puede estar dado etiológicamente por un hipotiroidismo igual primario, donde la alteración se va a encontrar en la misma glándula. Se puede producir por déficit de yodo en sitios donde tengamos, ¿no?, el bocio endémico, como se lo conocía antes, donde hay poblaciones que tienen déficit de yodo. Puede ser un hipotiroidismo autoinmune, idiopático, la tiroiditis de Hashimoto cuando está cruzando con una fase de hipotiroidismo, disgenesias tiroideas, hipotiroidismos transitorios como en la tiroiditis subaguda también de Kirchbein, y ablación tiroidea. Los fármacos que contienen yodo son otra causa, como había dicho, el hipotiroidismo secundario, donde la alteración va a estar principalmente en la hipófisis o terciario cuando va a estar a nivel hipotalámico, y la resistencia periférica a hormonas tiroideas. Clínicamente, el hipotiroidismo se va a manifestar de diferente forma, ya sea en niños, ya sea en adultos, y hablamos de coma mixedematoso, que viene a ser como una complicación de hipotiroidismo. En la infancia, lo que llamamos el hipotiroidismo neonatal o congénito se va a caracterizar por ictericia neonatal, ya ictericia, llanto débil, una succión débil, constipación, letargia. Como le digo, como hay una succión débil, eso produce problemas en la alimentación. Básicamente el hipotiroidismo neonatal se previene con la dosificación ya de hormonas tiroideas que se las realiza al tercer a quinto día después del nacido, ¿no es cierto?, con la toma de muestra en el taloncito del pie. Entonces se puede detectar esto a tiempo y se puede realizar el tratamiento. En niños más grandes ya se caracterizan no por estos datos de inicio, sino por talla corta. Encontramos niños con macroglosia, sequedad en la piel y alteración en el estado mental. Adultos, las manifestaciones van a ser diferentes.
Los adultos igual tenemos una amplia gama de manifestaciones que van a ir desde la hiporexia, el cansancio, son pacientes a diferencia de los hipertiroideos que tienen intolerancia al frío, aumenta de peso, falta de concentración, dolores musculares, irregularidades menstruales en las mujeres, pérdida en la cola de las cejas, edema, pacientes con cardiomegalia, bradicardia y derrame pericárdico. El coma mixedematoso es una manifestación ya mucho más compleja y es ya prácticamente una complicación en lo que es el tiroidismo, mucho más frecuente en ancianos con hipotiroidismo grave que no ha sido tratado, y el coma mixedematoso, debido a que hay gran alteración, puede llevar inclusive a la muerte. En lo que es el diagnóstico del hipotiroidismo, nos vamos a basar de inicio en la medición de la TSH. Por eso les decía que es tan importante medir la TSH, inclusive antes de medir lo que son las hormonas tiroideas. Si la TSH se encuentra elevada, nosotros tenemos que medir lo que es la T4 libre. Si la T4 libre se encuentra baja, nos encontramos ante un hipotiroidismo primario. Pero si la T4 libre se encuentra normal, el hipotiroidismo es un hipotiroidismo subclínico. Ahora, si la TSH se encuentra baja y la T4 libre también se encuentra baja, nos encontramos ante un hipotiroidismo central. ¿Por qué van a haber esas variaciones en realidad? Porque no olvidemos de que, si recordamos cuando hablábamos al inicio de los 3 ejes para la producción y regulación de la síntesis de hormonas tiroideas, hablábamos de que todo va a empezar con la TDH de inicio en el hipotálamo y posteriormente se va a estimular a nivel hipofisario para la producción de TSH. Entonces, y recordamos también el feedback del cual habíamos hablado. ¿Qué ocurre? De que en el hipotiroidismo primario nosotros tenemos niveles altos de TSH. ¿Por qué? Porque a nivel de la tiroides no se está produciendo la cantidad de hormonas tiroideas necesarias. Eso debería producir una retroalimentación a nivel hipotalámico y a nivel hipofisario para que ahí se produzca mayor cantidad de TDH y por ende de TSH. Por eso tenemos que al identificar eso, se producen grandes cantidades de TSH que están elevadas, pero por más que se encuentran elevadas, como el problema es a nivel hipofisario, estos no están produciendo la suficiente estimulación para que se produzca T4, por eso se encuentra baja. Hablamos de uno primario. Pero en el hipotiroidismo central o bien hacia el secundario, donde la alteración va a estar a nivel de hipotálamo, hipófisis, entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que la TSH es la que va a estar baja porque no se está produciendo lo que se debería producir, y por más que tenemos T4 baja, eso no está produciendo el feedback necesario. ¿Por qué? Porque a ese nivel no se puede producir mayor cantidad de TSH, por eso está va a estar baja. Ambas bajas nos llevan a sospechar de un hipotiroidismo secundario o finalmente terciario. El tratamiento en lo que es el hipotiroidismo, siempre tenemos que primero identificar si no se trata de un hipotiroidismo secundario o terciario. Por eso vamos a también tener que descartar si no se produce insuficiencia suprarrenal. ¿Por qué es tan importante identificar si no se produce insuficiencia suprarrenal? Entonces, ustedes se imaginen que tenemos a la vez del hipotiroidismo insuficiencia suprarrenal, y que nosotros al paciente hipotiroideo le hacemos el tratamiento, le damos hormonas tiroideas, le damos levotiroxina para que este paciente mejore su estado. Pero si este paciente tiene un compromiso a nivel hipotalámico e hipofisario y también está cursando con una insuficiencia suprarrenal, nosotros le damos hormonas tiroideas, se va a volver un paciente realmente con un alto metabolismo por las hormonas tiroideas que le estamos dando. Esto va a hacer de que esta insuficiencia suprarrenal se vuelva o en realidad empeore y el paciente ingrese en lo que es una crisis suprarrenal y el paciente pueda llegar a fallecer. Por eso no tenemos que quedarnos solamente con que tiene hipotiroidismo y ya. Tenemos que nosotros confirmar si este hipotiroidismo es primario o si tiene una causa secundaria precisamente por esto de la insuficiencia suprarrenal.
Por eso recuerden cuando hablábamos de lo que es estados de hipopituitarismo y hablábamos sobre la reposición hormonal. Recuerden que hablábamos primero de que se reponen los glucocorticoides en primera instancia, no nos vamos primero a las hormonas tiroideas precisamente para evitarnos todo esto. Una vez que nosotros hayamos corregido y hayamos hecho el manejo de la insuficiencia suprarrenal, recién vamos a hacer el manejo de lo que es el hipotiroidismo. Por eso la importancia. Ahora, si nos encontramos ante un hipotiroidismo ya confirmado como primario, la dosis inicial se la tiene que realizar evidentemente con hormonas tiroideas, la que utilizamos en el medio viene a ser la levotiroxina. En adultos y jóvenes saludables hacemos un reemplazo completo. Generalmente iniciamos con dosis de 1.6 microgramos kilogramo día y posteriormente el ajuste se lo va a hacer con la dosificación posterior, principalmente de la TSH, de la cual tenemos que llegar a un valor normal. Ahora, en ancianos cardiópatas vamos a iniciar con dosis más bajas, precisamente porque las hormonas tiroideas, no olviden de que tienen acción a nivel cardíaco y a nivel de lo que es la frecuencia cardíaca. Entonces, si hacemos esto en pacientes ancianos y cardiópatas, podemos llevar a que estos pacientes desarrollen arritmias o alteraciones a nivel de la función cardíaca. De los tres temas principales de los cuales estamos hablando, básicamente son el hipertiroidismo, el hipotiroidismo y de las tiroiditis. Las tiroiditis son otras entidades con relativa frecuencia en lo que es la patología tiroidea. No nos olvidemos que su nombre mismo lo dice, se refiere a una inflamación en las glándulas tiroides. Ya, ahora la sintomatología puede ser muy variable porque las tiroiditis clásicamente se conocen de que pueden cursar con diferentes estadios, ya sea de eutiroidismo, ya sea en algún momento de tirotoxicosis o de hipotiroidismo. Las tiroiditis, por otra parte, se las puede clasificar en tiroiditis dolorosas y no dolorosas, se las puede clasificar en tiroiditis agudas, subagudas y crónicas. O finalmente, otra clasificación en tiroiditis autoinmunes o no mediadas por autoanticuerpos. Fisiopatológicamente, vamos a explicar en algo de lo que se caracterizan. En realidad, nosotros vamos a tener una inflamación, como habíamos dicho, de los folículos tiroideos. Esta inflamación de los folículos tiroideos, evidentemente tenemos una gran glándula grande, una glándula inflamada, y eso va a llevar a que se genere mayor liberación de T3 y T4. Acá se caracteriza por la fase de tirotoxicosis o de hipertiroidismo, como les había explicado. Podemos tener las tres fases, o en algunas ocasiones solamente tener esa primera fase de tirotoxicosis o de hipertiroidismo. Ahora, debido a que posteriormente hay depresión de los depósitos de hormonas tiroideas, o sea, se han liberado tanto las hormonas tiroideas, podemos irnos a una fase de hipotiroidismo y posteriormente pasar a la fase de eutiroidismo. Sin embargo, no es esto una regla. El paciente puede cursar enteramente solamente con datos de hipertiroidismo y el hipertiroidismo lo lleva a llevar a eutiroidismo o quedarse directamente en hipotiroidismo solamente. Como les digo, esto puede ser muy variable, pero una característica precisamente de las tiroiditis es que puede cursar con esas tres fases o puede quedarse en alguna de ellas. Acá en este cuadro también les muestro lo mismo. Si nosotros nos encontramos ante un paciente que está cursando con una primera fase de tirotoxicosis o de hipertiroidismo, pues evidentemente vamos a ver cómo se encuentran cada uno de los componentes que nosotros utilizamos para el diagnóstico de las patologías tiroideas, ya como son la TSH, como es la T4 libre, como son en realidad la captación de yodo cuando se hace un estudio, contrastar una gammagrafía, también lo vamos a utilizar, ¿ya? Si nosotros nos encontramos de inicio ante un estado de hipertiroidismo, pues ¿qué es lo que habíamos dicho? La TSH se va a encontrar baja o se va a encontrar casi suprimida en esta fase, ¿ya? En cambio, la T4 libre se encuentra súper elevada, se encuentra altísima.
¿ya? Y en esta fase nos encontramos ante una baja captación. En realidad acá en el gráfico nos habla del iodo 123, pero en nuestro medio lo que utilizamos para realizar este examen en la gammagrafía tiroidea es el iodo 131, o finalmente el tecnesio 99 también se puede utilizar, pero más utilizamos el iodo 131, ¿ya? Entonces eso se va a encontrar también disminuida la captación en este momento. Posteriormente, si nos encontramos y pasamos a una fase de hipotiroidismo que puede estar presente en los siguientes 4 o 6 meses inclusive, en el hipotiroidismo recordemos que habíamos hablado de que la TSH se va a encontrar en realidad elevada, ¿ya? Porque va a querer contrarrestar ese déficit de hormona tiroidea, por lo cual se encuentra elevada la TSH. En cambio, en esta fase ya las concentraciones de T4 caen, disminuyen, ¿ya? Y aquí es donde empieza a haber un ascenso de lo que es la captación del iodo 161. Y finalmente nos encontramos ante la fase de eutiroidismo, donde las tres van a encontrarse en un valor normal, va a haber una norma captación, vamos a encontrarnos con TSH en valor dentro de lo que es la normalidad, y la T4 también se va a encontrar en lo que es la normalidad. Clínicamente, como les había dicho al inicio, hay varias clasificaciones de lo que son las tiroiditis. Ya una de ellas precisamente son las tiroiditis con dolor y las tiroiditis sin dolor. ¿Cuáles son cuáles? La tiroiditis subaguda, granulomatosa, llamada tiroiditis de Kervine, es una que va a cursar con dolor. Las infecciones, las tiroiditis infecciosas, agudas, subagudas también, las sinusitis por radiación y las tiroiditis por palpación. Ahora, las que no van a estar asociadas a dolor ni sensibilidad en la glándula tiroides, las más conocidas van a ser las tiroiditis asociadas a algunos fármacos, como es el interferón alfa, el interferón gamma, el litio y la interleucina 2, que van a producir esto. Las tiroiditis subagudas, linfocíticas indoloras, ya generalmente la posparto es la que se encuentra acá. La famosa tiroiditis crónica o de Hashimoto también se encuentra acá, o la de Riddle. Esas son las que van a cursar sin dolor. Entre las no dolorosas, acá tenemos una tabla que nos muestra las principales características de lo que es esta tiroiditis. Por una parte tenemos de que en la tiroiditis de Hashimoto la edad más frecuente de presentación va a estar entre los 30 a 50 años. No decimos de que vaya a ser únicamente en esas edades, puede estar presente en otras edades, pero esa es la edad con mayor frecuencia se produce la presentación, ¿ya? Va a ser producida, como nosotros habíamos dicho, en personas más fértiles. Como les había dicho, en la tiroiditis de Hashimoto el pico de presentación va a estar entre los 30 y 50 años, sin embargo puede afectar a todas las edades. Más frecuentemente va a afectar a la mujer en una relación de 8 a 9 a 1, a diferencia del varón. La etiología de esta enfermedad es autoinmune. A nivel histopatológico nos va a mostrar infiltrados linfocíticos, centros germinales, áreas de fibrosis. El perfil tiroideo acá puede estar elevado o puede estar normal, ¿ya? Y nos encontramos acá, como la etiología es autoinmune, pues nos encontramos con anticuerpos, principalmente los anti-TPO, que van a estar a títulos altos. La velocidad de disosedimentación va a ser alta, porque no olvidamos que estamos hablando de una tiroiditis, ¿ya? Y la captación, por ejemplo, en este caso de tecnesio 99 y el 131 puede estar normal, puede estar baja, puede estar alta. Ya, al igual que el perfil tiroideo, como les digo, dependiendo en qué fase nos encontremos. En la tiroiditis postparto, evidentemente va a afectar a mujeres en edad fértil, ya, por eso hablamos de que sea postparto, también es autoinmune. Y aquí encontramos un infiltrado linfocítico en lo que es el examen histopatológico. Aquí nos podemos encontrar con hormonas
con el perfil tiroideo alterado, ya sea elevado, ya sea bajo, o en realidad bifásico, por eso decimos que puede ser normal, puede ser alto. Ahora los anticuerpos también van a estar presentes, los anticuerpos anti-TPO van a estar elevados a títulos altos y persistentes. Igualmente la captación puede ser normal, puede ser elevada o disminuida dependiendo en qué fase nos encontremos. La tiroiditis silenciosa, igualmente su pico va a estar entre los 30 a 40 años. Ya igual puede afectar a todas las edades, también es autoinmune. Ya el perfil tiroideo de igual forma va a ser bifásico, podemos encontrarnos diferentes alteraciones dependiendo en qué fase nos encontremos. Ya los anticuerpos igualmente presentes, los anti-TPO. Y finalmente la captación también va a ser ya sea normal o va a estar elevado o disminuir. Ya en lo que es la tiroiditis de Riddle, igual la tiroiditis de Riddle va a tener una afectación ya a mayor edad, a diferencia de la de Hashimoto, la silenciosa. La tiroiditis de Riddle va a afectar entre los pacientes entre los 30 a 60 años. Este va a tener predisposición también por las mujeres, como habíamos visto en las anteriores. A diferencia de las previas, la tiroiditis de Riddle no tiene una etiología autoinmune como tal establecida, sino de que hasta el momento todavía sigue siendo desconocida la etiología de la tiroiditis de Riddle. Acá ya no encontramos un infiltrado linfocítico, aquí encontramos ya fibrosis prácticamente a nivel glandular. El perfil tiroideo puede estar normal o puede estar elevado y los anticuerpos van a ser positivos pero bajos o pueden no estar presentes. Ya la captación del yodo se va a encontrar normal, y la captación de tecnesio puede ser normal o puede estar baja a diferencia. Y en lo que son las tiroiditis dolorosas, que clásicamente son tres, clásicamente son dos, la tiroiditis de Kerbein y la tiroiditis supurativa. Esas van a afectar en realidad a pacientes. La de Kerbein va a tener una frecuencia de afectación en pacientes de 20 a 60 años. En cambio, la supurativa va a afectar más a niños o puede afectar a pacientes entre los 20 y 40 años. Donde que vemos la relación mujer-hombre también son más frecuentes en mujeres. En cambio, la supurativa puede producirse igual en mujeres que en hombres. La tiroiditis de Kerbein aún no tiene una etiología claramente establecida. En cambio, la supurativa va a estar generada por infecciones bacterianas o en algunos casos por infecciones por hongos. Ya como va a ser una infección bacteriana, acabamos de encontrar la formación de abscesos. En cambio, en la tiroiditis de Kerbein se ha establecido o se ha encontrado más a nivel histopatológico la formación de granulomas. El perfil tiroideo en la tiroiditis supurativa generalmente no va a estar afectado. En cambio, en la tiroiditis de Kerbein puede cursar de igual forma con elevación de las hormonas tiroideas, disminución, ya dependiendo esto en qué fase nos encontremos. Los anticuerpos anti-TPO van a estar elevados o pueden ser a título bajos o finalmente pueden encontrarse ausentes en la tiroiditis de Kerbein, pero son negativos en la tiroiditis supurativa porque no es una enfermedad inmunológica. Como tal, en ambos la velocidad de dicha alimentación se encuentra elevada y la captación del yodo 131 o del tecnesio en todo caso puede estar en la tiroiditis de Kerbein normal o puede estar elevada, disminuida, al igual que en las anteriores, pero la tiroiditis supurativa va a ser normal. En realidad, con respecto a lo que es la glándula tiroides, son las tres principales patologías. Espero les haya sido útil, en realidad intentado resumir todo esto, porque hablar solamente de fisiología tiroidea es un tema bastante complejo, es un tema bastante profundo, que sí lo podemos hacer más adelante, pero solamente hablar de fisiología sí es un tema con bastante profundidad.